Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes bien saben, está disponible para que ustedes lo puedan ver o escuchar o lo que ustedes gusten, cuando gusten, pero está siempre a partir de los sábados a las 5 de la tarde, cuando en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, aparece el programa nuevo de cada semana. Sin embargo, ustedes pueden consultar el canal cuantas veces quieran, a la hora que quieran y cuando puedan, y poder ver o escuchar más de 2 centenares de programas que allí se encuentran. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía. Les agradezco infinitamente que estemos juntos para platicar de historia y de historia de México además, y porque este canal funciona gracias al apoyo de todos ustedes con sus likes. Con eso basta nada más, porque no es monetizado, no tiene fin de lucro, no se gana nada, es únicamente por la pasión que ustedes y yo tenemos de platicar de historia de México. Mil gracias. Hoy estoy estrenando una especie de cámara nueva, la de mi computadora. Estoy viendo a ver qué tal funciona aquí en la casa de todos ustedes. Y bueno, pues espero que esta transmisión sea de su agrado desde el punto de vista de la tecnología de video. A ver cómo funciona esta camarita. Así que, amigas y amigos, les agradezco muchísimo su presencia, su compañía, y ya lo saben, además también están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando la Historia, así como los comentarios que también permite el propio canal de YouTube. Así que, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y si les parece a ustedes bien, pues vamos a continuar platicando el tema que iniciamos la semana anterior, que además motivó muchos comentarios de parte de ustedes, lo cual agradezco infinitamente, acerca de la historia, una historia sucinta y muy rápida de nuestra democracia, de nuestra frágil democracia, que se inició allá en el año 1824, no lo voy a repetir, y platicábamos hace 8 días todas las elecciones, las más destacadas, con sus protagonistas y con sus conflictos a lo largo del siglo XIX, particularmente durante la vigencia de las constituciones de 1824 y de 1857, hasta la última que hubo con esa constitución, que fue la del presidente Francisco Ignacio Madero, ya en el año de 1911. Lo separé así, no solamente por siglos, sino sobre todo porque en esas 2 primeras constituciones mexicanas no hay voto popular directo, es un voto indirecto, en segundo grado en 24, en primer grado en 57, ya lo platicábamos, y lo importante viene ahora, porque a partir de 1917, con la Carta Magna de ese año, va a introducirse en nuestro texto constitucional la posibilidad de que los ciudadanos, de manera directa, voten por quien deseen que sea el presidente de la República. Hoy en día, la presidenta de la República. Esta reforma constitucional introducida, repito, en el texto ya de 1917, es importantísima. Concede, repito, el voto directo. Cualquier ciudadano, en ese momento, mayor de 21 años de edad, hoy, ya sabemos, mayor de 18 años, con un modo honesto de vivir. Y, eso sí, en aquel tiempo inicial únicamente los varones, hasta 1953, puede votar para elegir presidente de la República. Esto es un avance fundamental. No importa para ejercer el derecho al voto la condición educativa de las personas, la condición económica de las personas, la condición social de las personas, la condición cultural de las personas. El voto únicamente se limita, en los casos mismos que prevé la Constitución, a quienes no tienen ejercicio de la ciudadanía, de los derechos de ciudadano.
Todos los demás podemos votar, repito, sin ningún tipo de distinción por nuestras diferencias naturales. Todos tenemos derecho a votar y es además una obligación constitucional hacerlo. Pero bueno, veamos entonces cómo fue el desempeño, el desarrollo de todo esto a lo largo del siglo ya XX bajo la vigencia de la Constitución de 1917. Claro, destacando fundamentalmente en los casos en que hubo conflicto. Naturalmente mencionaré cada una de las elecciones, quién fue el triunfador, quién sería el gran derrotado, pero sobre todo me pienso detener en aquellos casos específicos en los que hubo evidente conflicto preelectoral, electoral y postelectoral, que para eso los mexicanos nos pintamos solos como todos sabemos, ¿eh? No en todos los casos, ha habido elecciones bastante tranquilas en el sentido de que fue abrumadora la mayoría que votó, quizás de manera totalmente arreglada y fraudulenta, en los años gloriosos de la hegemonía política del PRI, pero ha habido otras elecciones pacíficas, sin discusión, y otras más candentes, como todos sabemos, y que de alguna manera vamos a repasar de manera muy rápida. En 1917, ya con la vigencia de la Constitución, el primero que es presidente electo, ya por voto directo popular, de los varones nada más, pero voto popular directo, fue don Venustiano Carranza. No tuvo candidato, fue él solo. En realidad había pactado con su principal rival, aunque era en teoría miembro del mismo grupo revolucionario, el general Álvaro Obregón, había pactado que Carranza sería el presidente en esa primera ocasión y que después le cedería la presidencia de la República para que fuera candidato ya en 1920 el propio Álvaro Obregón. Pero Carranza, en ese año ya de 1920, traicionó la promesa que le había hecho Obregón, propuso al ingeniero Bonillas, un desconocido, como candidato a la presidencia, con la intención de iniciar la vida civil, el civilismo en los presidentes mexicanos, y sin embargo sabemos lo que aconteció. Los sonorenses, encabezados por Álvaro Obregón, por Plutarco Elías Calles y por Adolfo de la Huerta, decidieron oponerse, levantarse en armas con el plan de Agua Prieta, ocasionar el crimen, el asesinato de Venustiano Carranza, para finalmente a finales ya de, valga la redundancia, de 1920, convocar a elecciones presidenciales en las que sin ningún rival ganó la presidencia de la República el general Álvaro Obregón. Obregón, a su vez, en 1924, cuando tiene el gobierno de la República, que esa es una nota interesante, ¿eh? Las elecciones hasta ese momento las organiza el gobierno. Es el propio gobierno el que organiza las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación, como será hasta los días del presidente Salinas de Gortari, ¿eh? Recuerden, la Secretaría de Gobernación es además el organismo encargado de organizar y llevar a cabo las elecciones. Bueno, en 1924, Adolfo de la Huerta pensó que él sería el heredero, quizá así se lo había prometido Álvaro Obregón, pero don Álvaro, resultó que prefirió como candidato y entregarle la presidencia a su amigo Plutarco Elías Calles, lo cual va a ocasionar el enojo de Adolfo de la Huerta, encabezará lo que se llamó en su momento la rebelión de la Huertista, que fracasa, y Calles ya puede llegar sin ningún rival a la presidencia de la República. El conflicto mayor viene después. En 1928, Calles debe convocar a elecciones y organizarlas, y reforman la Constitución para permitir la reelección después de un periodo del general Álvaro Obregón. Esto va a ocasionar la molestia de los amigos, de los partidarios muy cercanos del propio Obregón, que pensaban que ellos son los que seguían, que tenían derecho también a aspirar a la presidencia, porque ya la había ocupado Obregón, ya la había ocupado Calles. Bueno, ahora los de segundo nivel también pensaban que ellos tenían derecho
a las aspiraciones. Me refiero a los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, los dos amigos de Obregón. Los dos deciden salirse del huacal, como se dice, postularse como candidatos a la presidencia, y Obregón, de manera más sencilla y más rápida, literalmente los eliminó, asesinándolos a los dos antes del proceso electoral. Se quitó Obregón a sus enemigos, a sus posibles rivales en la candidatura presidencial, a sus posibles competidores en la elección, matándolos, así de sencillo. Fueron asesinados tanto Arnulfo R. Gómez como Francisco Serrano, lo cual permitió que Álvaro Obregón fuera declarado presidente electo, pero a su vez, como todos sabemos, fue asesinado. Esto hará que el presidente de la República en ese entonces, Plutarco Elías Calles, proponga al Congreso la decisión de designar presidente provisional a Emilio Portes Gil, quien será el encargado de convocar a nuevas elecciones, en las cuales aparece lo que se ha llamado popularmente el primer gran fraude electoral. Porque por una parte, por el gobierno, por el Partido Nacional Revolucionario, va a competir un literalmente desconocido, el general ingeniero Pascual Ortiz Rubio, a quien apodaban el Nopalito, ustedes recuerdan estas historias, y va a competir contra un hombre muy popular, muy querido por la gente, de mucha fama pública por sus talentos educativos y literarios. Me refiero a don José Vasconcelos, que hace campaña electoral y que finalmente es declarado perdedor. Ganó Plutarco Elías Calles porque era el jefe máximo, pero quien ganó fue Pascual Ortiz Rubio la presidencia, en un quizás primer gran fraude electoral, quitándosela a José Vasconcelos. Pero amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, segundo programa que además dedicamos a una historia rápida, sucinta, a vuelo de pájaro de nuestra democracia, destacando sobre todo los protagonistas de cada una de las elecciones presidenciales mexicanas, pero particularmente me detengo en donde ha habido conflicto electoral, previo o posterior, pero conflicto en un país en donde en muchas ocasiones, en algunas no, pero en muchas sí, ha habido estas dificultades por que los perdedores se niegan a reconocer que pues fracasaron, que perdieron, aunque en ocasiones tuvieran razón. Hemos platicado ahorita el caso, quizás el de mayor trascendencia histórica por la fama que era y que tenía en ese momento José Vasconcelos, candidato perdedor, quien al parecer no está comprobado, inclusive hay estudios que demuestran que en realidad sí perdió, alguno de ellos escrito por mi directo amigo Javier García Diego, que demuestra que efectivamente Vasconcelos perdió la elección, que tuvo gran arraigo, atracción enorme hacia ciertos grupos urbanos, particularmente de jóvenes estudiantes, pero los campesinos, los obreros, votaron masivamente por Pascual Ortiz Rubio. Pero lo importante está en que Vasconcelos se negó a reconocer la derrota y promovió una revuelta. Con el plan de Hermosillo, quiso que se levantara en armas el pueblo mexicano para oponerse a Pascual Ortiz Rubio. Pero fíjense, Vasconcelos, un gran filósofo, un gran escritor, un gran educador, no tuvo, eso sí, la manera de convocar a sus seguidores para que se levantaran en armas, y fracasó este plan de Hermosillo. Años después ya, cuando se presentó la candidatura presidencial en 1934 del general Lázaro Cárdenas, que compitió contra otro revolucionario también afamado, don Antonio Villarreal, que había sido inclusive presidente de la Convención de Aguascalientes en 1914, un ideólogo auténtico de izquierda. No hubo mayor conflicto porque don Lázaro Cárdenas literalmente arrasó. En buena medida, se dice, que ya estaba perfectamente bien cooptado el sistema electoral mexicano a base de las organizaciones populares
obreras y campesinas que después conformarían el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que fueron puestas a prueba en esta ocasión para garantizar el triunfo inobjetable de don Lázaro Cárdenas. Así como el PNR, años antes, en 1929, pues se estrenó postulando a Pascual Ortiz Rubio con dificultades al derrotar a José Vasconcelos. Esta vez, en 1934, don Lázaro Cárdenas no tuvo ningún problema para llegar legítima y abrumadoramente a la presidencia de la República. Pero estamos en cuestiones electorales nada más. En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una decisión importantísima. Decidió, por una parte, no postular a su amigo y candidato natural, que sería el continuador en teoría de las ideas sociales del presidente Cárdenas. Me refiero al general Francisco J. Múgica, quien aspiraba a ser presidente, que quería ser presidente, pero el general Cárdenas lo impidió, lo hizo a un lado, lo mandaron de gobernador al territorio de la Baja California, y en cambio postuló el Partido Revolucionario Institucional como candidato al general Manuel Ávila Camacho, mucho más moderado, más conservador, diríamos en términos políticos equívocos de hoy, y pues don Manuel Ávila Camacho, convertido en candidato oficial, se enfrentó en las elecciones contra un candidato también del ejército mexicano, con un largo historial revolucionario y muy querido por la gente, el general Juan Andreu Almazán. La elección estuvo competidísima. Aquí sí fue abiertamente, quizás, el fraude electoral. El día de la elección pasaron cosas inauditas. Por ejemplo, hubo balaceras y 20 y tantos muertos en las casillas electorales en la Ciudad de México, en aquellas casillas que se pensaba serían perdidas para Manuel Ávila Camacho. En otros casos, y lo platica con todo desparpajo el famoso alazán tostado don Gonzalo N. Santos en sus memorias, en muchos otros casos, las huestes priistas se dedicaron a asaltar casillas electorales y a robarse las urnas con los votos ya adentro para evitar e impedir que se contaran. Fue un escándalo tremendo. Sin embargo, se declaró oficialmente ganador de estas elecciones al general Manuel Ávila Camacho, y hay que decirlo, el presidente Ávila Camacho se comportó como era fama en su ánimo, como un caballero, no armó mayor revuelo, y a su vez el perdedor, el general Juan Andreu Almazán, se comportó también con gallardía y decidió aceptar la derrota a pesar, repito, de las evidentes y flagrantes violaciones al proceso democrático consistentes en el robo de urnas bien documentado y en los asesinatos cometidos dentro de las casillas electorales para favorecer, por supuesto, al propio Ávila Camacho, candidato del gobierno, pero Andreu Almazán, repito, no intentó nada, no quiso oponerse. La siguiente elección presidencial, la del año de 1946, transcurrió esta vez sin problema y sin ninguna dificultad. El candidato oficial del PRI fue Miguel Alemán Valdés, que se enfrentaría a un candidato de un partido demócrata que nació en ese entonces, para acompañar en la candidatura presidencial a un antiguo también secretario de Estado muy importante de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, que fue derrotado y quien aceptó de inmediato la derrota. Obviamente, la maquinaria priista estaba perfectamente ya bien aceitada y organizada, y no había problema, como tampoco sucedería en varias de las elecciones posteriores, para poder documentar el triunfo abrumador del candidato oficial, a pesar de que votaban los muertos, por ejemplo, a pesar de que había personas que recorrían casillas votando 2 veces. Todo esto estaba
pues muy manejado, de público conocimiento. Todos sabemos que existía esto, pero ya el propio Ezequiel Padilla tampoco quiso objetar la elección y se declaró perdedor a sí mismo. Para 1952 hay pequeños problemillas. El candidato oficial es Adolfo Ruiz Cortines, quien se va a enfrentar, eso sí, por primera vez a un candidato del Partido Acción Nacional que por supuesto saldrá derrotado y no la hará de tos, como se dice, no va a haber problema. Me refiero a don Efraín González Luna, primer candidato del Partido Acción Nacional, que a partir de entonces va a presentar casi siempre candidato a la presidencia, va a perder casi cotidianamente hasta el año 2000, y sin embargo los panistas pues nunca van a objetar mayormente el fraude electoral, porque ellos dicen en su filosofía, están en una brega por la eternidad. Algún día se les hará, y se les hizo en el año 2000 con Vicente Fox, pero ya llegaremos a ese momento. El otro candidato que fue más difícil fue el general Miguel Enríquez Guzmán, que se enfrentó a don Adolfo Ruiz Cortines. Fue más complicado porque tenía el apoyo de algunas partes de la clase trabajadora, inclusive de los grupos guerrilleros que ya andaban allá por el estado de Guerrero. Sin embargo, pues lograron aplacarlo y se decretó el triunfo, con ciertas variantes y ciertas dudas de don Adolfo Ruiz Cortines, repito, porque ya la maquinaria priista operaba perfectamente bien. ¿Cómo va a funcionar en las siguientes elecciones presidenciales, que fueron sencillísimas? En una de ellas, la siguiente, en el año de 1958, sin ninguna duda arrasó el candidato oficial, Adolfo López Mateos, quien derrotaría al único candidato que se le enfrentó, el candidato del Partido Acción Nacional, don Luis H. Álvarez. Don Luis H. Álvarez perdió la elección y no objetó. Así que López Mateos, con todo y el recurso bien organizado del PRI, que a lo mejor ya ni era necesario, dada la promoción, la campaña presidencial, la propaganda abundante que se realizó, ganó Adolfo López Mateos, como lo mismo sucederá en 1964, cuando el candidato oficial del PRI, otra vez, Gustavo Díaz Ordaz, se enfrente al candidato del PAN, José González Torres, y lo derrote también de manera inmisericordia, y los panistas pues tampoco van a objetar. Ellos están, repito, en su brega de eternidad, esperando que llegue el momento, y pues sin embargo Gustavo Díaz Ordaz será declarado presidente constitucional, y seguramente su elección fue producto pues de los propios organismos o maneras de operar del PRI en sus sectores popular, obrero y campesino, que tenían perfectamente bien controlados los procesos electorales, repito, votando hasta los muertos sin problema alguno. Pero bueno, amigas y amigos, por favor no se vayan, seguiremos hablando de este importante tema en unos momentos más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, programa dedicado a recorrer de manera muy rápida y sucinta la historia de nuestra democracia, esta vez en el siglo XX. Caracterizado, y aquí sí lo repito, primero porque a partir de la vigencia de la Constitución de 1917, es voto directo. Los ciudadanos pueden votar directamente para quién será su presidente, su gobernante. No se requiere más que ser mayor de edad, 21 años en este momento que estamos platicando, tener un modo honesto de vivir y ser varón, condición que cambiaría precisamente para la elección presidencial de don Adolfo López Mateos, que será cuando empiecen ya a votar las mujeres. Ese es el cambio importante. Pero, repito, insisto, todos tenemos el derecho de votar y la obligación de hacerlo. Aquí ya no importan en nuestro texto constitucional ni las diferencias ideológicas, ni sociales, ni culturales, ni económicas, ni estudiantiles, ni de nada. Todos, por el hecho de ser ciudadanos o ciudadanas, tenemos el derecho de votar y la obligación de hacerlo. Pero bueno, sigamos con este repaso. Para 1970, nuevamente la maquinaria priista volvió a operar
y esto va a lograr que triunfe sin mayor dificultad el candidato oficial Luis Echeverría Álvarez, quien derrota al candidato del PAN Efraín González Morfín. Una elección bastante fácil, bastante sencilla, como se venía acostumbrando en realidad en estos días de sueño priista, que fue realmente la alegoría del sufragio a favor del PRI, porque consiguieron victorias abrumadoras, sobre todo a partir, ya, con amplitud, sin duda alguna, a partir precisamente del presidente Adolfo López Mateos. Él, luego Gustavo Díaz Ordaz, luego Luis Echeverría Álvarez y enseguida, ya para 1976, José López Portillo, llegaron sin ninguna dificultad a la presidencia de la República. Eran los candidatos oficiales. Antes quizás hubo cuestionamientos. Ya mencionamos el caso de la elección de Adolfo Ruiz Cortines contra sobre todo el general Miguel Enríquez Guzmán y particularmente la de Manuel Ávila Camacho en contra de Juan Andreu Almazán y antes la de Pascual Ortiz Rubio en contra de José Vasconcelos. Ahí sí hubo dudas, algunas más evidentes las pruebas del fraude, en otras no tanto, pero a partir de López Mateos fue de una tranquilidad pasmosa los procesos electorales porque nadie se oponía a ellos, el PRI arrasaba, con mañas o sin mañas, pero arrasaba, y en cambio el PAN, casi siempre el participante, contrario derrotado, no va a oponer objeción alguna y va a aceptar las derrotas. Inclusive, en 1976 es, digamos, el año de apogeo climático del PRI, porque López Portillo es el que obtiene mayor porcentaje, más del 90% de votos a favor, por una circunstancia muy peculiar. La crisis democrática alcanzó hasta el propio Partido Acción Nacional, que fíjense, no presentó candidato, ni siquiera hizo la lucha para enfrentarse a José López Portillo, que fue literalmente solo, salvo un candidato espontáneo que se apuntó del Partido Comunista, don Valentín Campa, que no figuró en realidad. López Portillo ya fue solo, hizo campaña política para ser electo presidente sin tener ningún contendiente, ningún rival. Así que este fue el momento climático de mayor apogeo del PRI, cuando arrasó en todas las elecciones locales, distritales, estatales y federales. Ya para 1982 también va a ser sencillo al candidato oficial Miguel de la Madrid Hurtado ganar. Fue sencillo en el sentido de que por supuesto obtuvo una mayoría abrumadora de votos, pero fíjense, en estos años entre el gobierno de López Portillo y el gobierno y la elección de Miguel de la Madrid, quizás ante esa especie de trauma secreto o dolor íntimo que tuvieron los partidos de oposición, que ni siquiera en 1976 postularon a ningún candidato para enfrentarse a López Portillo. En 1982, gracias a la reforma política, aparecieron varios candidatos, lo cual fue más sencillo para Miguel de la Madrid, porque sobre todo la izquierda estaba fraccionadísima. Fíjense, Miguel de la Madrid gana abrumadoramente, pero se enfrentó primero al candidato del PAN, Pablo Emilio Madero. Segundo, a un candidato del Partido Demócrata Mexicano, de derecha también, Ignacio González Goyaz, que lo único que hizo fue dividir el voto de la derecha. Y tercero, a 4 candidatos de izquierda, cada uno de un partido pequeñito. Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido Socialista Unificado de México. Cándido Díaz Cerecedo, del Partido Socialista de los Trabajadores. Rosario Ibarra de Piedra, que fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República en nuestro país, Rosario Ibarra de Piedra, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y además también Manuel Moreno Sánchez, del Partido Socialdemócrata. Así que hubo 6 candidatos rivales de Miguel de la Madrid. Una elección con 7 candidatos presidenciales, lo cual hará y facilitará a Miguel de la Madrid el triunfo
electoral. Años después, en 1988, se produce otro gran escándalo, sobre todo el escándalo postelectoral. Recuerden ustedes esa fecha que todavía ya es cercana a nosotros. El triunfador, con bastantes dudas, es Carlos Salinas de Gortari, el candidato oficial, quien compitió en una elección muy, pero muy cerrada y muy difícil contra Cuauhtémoc Cárdenas, del partido hoy en día el Partido Revolucionario, el Partido de la Revolución Democrática, hoy en día un partido de oposición, en aquel tiempo también, escindido del PRI, y contra el candidato del PAN, Manuel Cloutier. Bueno, como todos sabemos esta historia, cuando al parecer iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Electoral, a cargo de la propia Secretaría, declararon que se cayó el sistema de cómputo que registraba los votos. Y esto va a suscitar una serie de sospechas enormes de un posible y probable fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien inclusive en las manifestaciones posteriores para reclamar precisamente el fraude y no reconocer el triunfo de Salinas, obtuvo inclusive el apoyo, fíjense bien, del propio Manuel Cloutier del PAN y de Rosario Ibarra de Piedra, que iba también por la izquierda. Los candidatos rivales decidieron apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas en los reclamos en contra del muy objetado triunfo electoral de Salinas de Gortari, causado por esa falla quizás tremenda, que en términos del entonces secretario de Gobernación se dijo que se cayó el sistema. No funcionó el sistema de cómputo cuando al parecer los votos iban favoreciendo al ingeniero Cárdenas. Esto solamente logró aplacarse gracias a el manejo político de Salinas, de sus secretarios, particularmente Manuel Camacho, que lograron convencer al ingeniero Cárdenas, lo cual mucho lo honra, en no levantarse, en no provocar mayor caos con una posible revuelta legitimada por el fraude electoral. Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento, y yo voté por él en esa ocasión, lo digo públicamente, se comportó con caballerosidad para evitarle a México un mal mayor. Ganó Salinas, sí, por poca diferencia, pero ganó, y quizás su triunfo, él lo sabrán quienes son sus cercanos, quienes tuvieron que ver en este enjuague electoral, quizás su triunfo pues no fue tan claro como para merecer esto que es la presidencia de la República. Años más adelante, en 1994, como todos sabemos, con el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, y con el buen desempeño que en los debates presidenciales de la campaña tuvo, que eran los primeros debates de la historia de México, tuvo Diego Fernández de Ceballos, muchos fuimos los que pensamos que ya ganaría el candidato del PAN por primera vez, y sin embargo, el candidato del PRI ganó por una mínima diferencia, pero ganó. Me refiero a Ernesto Zedillo Ponce de León. Y hay que decirlo con toda claridad, el triunfo fue inobjetable porque es la primera vez que las elecciones fueron ya organizadas por el Instituto Federal Electoral, un organismo de participación ciudadana ya alejado por completo del gobierno, que se encarga de organizar todo el procedimiento electoral, contar los votos y declarar quién es el ganador. Y Ernesto Zedillo ganó legítimamente, tanto así que el propio Diego Fernández Ceballos tampoco objetó el triunfo del doctor Ernesto Zedillo, que para entonces, y dado lo que había pasado en el 88 con Salinas de Gortari, pues se había creado este instituto electoral ya ciudadanizado para darle garantía y transparencia al proceso electoral, para que los mexicanos pudiéramos confiar en quien organiza
y que es el árbitro de las elecciones. Volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, segundo programa, repito, que dedicamos a esta historia rapidísima de nuestra democracia, señalando fundamentalmente quiénes fueron los competidores, quién fue el ganador y sobre todo haciendo énfasis en los problemas electorales previos, durante la elección o posteriores a ellos. Decía yo hace un momento, primero, y es importante reiterarlo, que con la Constitución de 1917 se concede el voto directo a los ciudadanos mexicanos, en aquel tiempo mayores de 21 años de edad, hoy, desde 1970 para acá, mayores de 18 años de edad, hombres y mujeres, aunque las mujeres algún tiempo estuvieron aisladas, vetadas, vedadas del proceso electoral, hasta que el presidente Adolfo Ruiz Cortines concedió el voto, pero ya a partir de 1958 hasta nuestros días votan las mujeres mexicanas también, y este es un derecho que tenemos consagrado en la Constitución y el cual todos tenemos, además del derecho de ejercerlo, valga la redundancia, la obligación de hacerlo. Es nuestro deber como ciudadanos, como ciudadanas, votar en las elecciones. Por quien nosotros queramos, por quien creamos, por quien nos guste, por quien nos atraigan más sus propuestas, por quien ustedes gusten y manden, pero hay que votar. Lo importante de la democracia es que sea abultado el número de votantes, con lo cual se evita además también las discordias y los posibles sospechosismos de fraude electoral. Votar es lo más importante y yo, desde este programa, desde mi posición, hago un llamado para pedirles a todos, voten en las próximas elecciones. Por quien quieran, pero voten, salgan a votar, a ejercer su derecho y a cumplir con su obligación ciudadana. Decía yo además también que a partir del año de 1994, y esto sí es fundamental, contamos en México con una institución ciudadana encargada del proceso electoral, de organizarlo, de llevar a cabo las elecciones, de imprimir las boletas, de colocar las casillas, de adiestrar y capacitar a los funcionarios ciudadanos. Son ciudadanos también que van a contar los votos y finalmente declarar quién es el ganador. Además de que contamos con un Tribunal Federal Electoral que se encarga de dirimir las controversias que se susciten con motivo de la elección, y es quien en última instancia otorga el triunfo definitivo al candidato ganador después de haberse resuelto todas las inconformidades. Esto fue un logro democrático importantísimo para nuestro país que se consiguió. Habida cuenta la terrible, nefasta y verdaderamente desalentadora experiencia que vivimos en México, particularmente en el año de 1988, cuando se cayó el sistema. Reitero, a partir de 1917 y hasta 1988, organizar las elecciones era tarea del propio gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Y esto provocaba simple y sencillamente que el gobierno hiciera lo que quisiera. Y nadie se oponía. Y cuando se oponía pasó lo que sucedió con Vasconcelos, el gran fraude, o lo que sucedió con Juan Andreu Almazán, el robo de casillas, o lo que pasó finalmente en el 88, que ante esta falla tecnológica no quedó más a los derrotados que avenirse para evitarle males mayores a México. Bueno, todo esto cambió radicalmente cuando aparece el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, pero que tiene como fundamento la ciudadanía, la presencia de nosotros los ciudadanos, que somos los que contamos los votos, con un organismo electoral también de los ciudadanos y alejado por completo del gobierno, aunque se le critique, aunque pues hoy esté un poquito socavajeado, pero es un instituto confiable. Así lo fue desde la elección de 1988
ya 94 con Ernesto Zedillo, y se ratificó esta condición con la elección del año 2000, en la que finalmente sería derrotado el Partido Revolucionario Institucional y ganador. Finalmente también, después de mucha brega de eternidad de muchos años, el Partido Acción Nacional, quien postuló como candidato a Vicente Fox Quesada, quien derrotaría también a Cuauhtémoc Cárdenas, que se volvió a presentar como candidato, pero sobre todo a Francisco Labastida, el candidato del PRI derrotado. Ninguno de los dos perdedores objetó el triunfo. Vicente Fox ganó legítimamente, fue reconocido por el Instituto Nacional Electoral, fue reconocido también por el Tribunal Federal Electoral, y nadie reclamó nada. Fue absolutamente limpia la elección de Vicente Fox. Sería, al contrario, muy competida, muy difícil y con grandes problemas posteriores la elección del año 2006, cuya cercanía todos conocemos, en la cual resultará ganador Felipe Calderón del Partido Acción Nacional, quien derrotaría por 250,000 votos, según los conteos oficiales del Instituto Federal Electoral, ratificados por el Tribunal Electoral, contra Andrés Manuel López Obrador, quien va a obtener 14,750,000 votos en números redondos, y Felipe Calderón 15 millones de votos exactamente. Con 7 millones que obtendría además también el candidato del PRI, que quedó en tercer lugar, que fue Roberto Madrazo Pintado. Estos son quizás los momentos más terribles de la democracia mexicana. Se puso en duda, como todos sabemos, por parte del derrotado, Andrés Manuel López Obrador, el triunfo de Felipe Calderón. Se argumentó todo tipo de fraude, hasta cibernéticos. Inclusive se llegaron a presentar cajas con documentación que estaban vacías. Bueno, fue todo un terrible problema que desembocó, como todos sabemos, en un plantón en el Paseo de la Reforma, en Alameda, hasta el centro de la Ciudad de México, que muchos recordaban lo que había sucedido en 1828 con la elección de Vicente Guerrero como derrotado, quien se negó a reconocer el triunfo de Gómez Pedraza, de Manuel Gómez Pedraza, que platicamos en el capítulo de la semana pasada. Muchos asemejaba esta situación de 2006 con lo que ocurrió en 1828, y la diferencia fue que el árbitro de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral declararon el triunfo de Felipe Calderón porque, a pesar del conteo de votos, casilla por casilla, voto por voto como se pedía, finalmente se ratificó el triunfo por esta mínima diferencia de 250,000 votos de Felipe Calderón, lo cual va a ocasionar un problema postelectoral gravísimo. López Obrador se declarará presidente legítimo, como todos lo sabemos, y sin embargo, bueno, pues lo importante está en que rechazó el triunfo de su competidor. Llamó fraude a lo que había sucedido. Nunca se comprobó. Y en el año 2012, las siguientes elecciones, cuando pierde el PAN nuevamente, con su candidata Josefina Vázquez Mota, cuando vuelve a perder López Obrador otra vez, y cuando triunfa Enrique Peña Nieto, nuevamente también López Obrador, con menos vehemencia, pero también va a oponerse y a rechazar el voto que se dio a favor de Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, hará que su partido regrese a la presidencia en un triunfo también inobjetable, y ya por 3 millones de diferencia de votos contra López Obrador, era menos pues factible el proceso de oposición a la elección, y sin embargo López Obrador, aunque lo dijo, no lo intentó ya en serio. Esperó su oportunidad, y su oportunidad, como todos sabemos, y bien ganada, la consiguió en el año de 2018, cuando triunfó con más de 30 millones de votos, derrotando al candidato del PAN, Ricardo Anaya, y al candidato del PRI,
José Antonio Meade, quienes juntos apenas obtuvieron 20 millones. Y López Obrador obtuvo inobjetablemente 30 millones de votos. Y esto mismo también fue reconocido por el Instituto Federal Electoral. Tenemos pues, y esto es lo más importante quizás, que confiar en nuestras autoridades electorales, que son parte de nosotros, son parte de la ciudadanía. La historia de nuestra democracia ha sido difícil, ha sido frágil en ocasiones, pero sin embargo en los últimos años, a partir de 1994, logramos los mexicanos y las mexicanas contar con un sistema electoral confiable. Esto es lo más importante de todo. No importa si los candidatos perdedores se oponen. Lo más importante es que nosotros votemos y que nuestro voto cuente y se cuente, y la suma total de votos, el que tenga la mayoría, será el presidente. Ya en otra ocasión platicaremos de la posibilidad, que eso nos hace falta mejorar todavía, de que en México exista una segunda vuelta electoral. Esto sería lo ideal para terminar con cualquier disputa y conflicto postelectoral. Una segunda vuelta con los dos candidatos punteros para que se dirima la elección, como sucede en muchos otros países. Nos hace falta eso. Pero mientras tanto, pues ahorita tenemos que confiar en nuestra autoridad electoral, que es parte de la ciudadanía, y nosotros, los mexicanos, las mexicanas, salir a votar, ejercer nuestro derecho al voto y cumplir con nuestra obligación constitucional. Gracias, amigas y amigos, pásenla muy bien y, primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.